Es La Mañana de Federico. Es radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Es la Mañana de Federico. Son las 7 de la mañana, las 6 de la mañana en Canarias de este lunes 28 de agosto de 2017. Reciban un cordial saludo de Luis Fernando Quintero. Y entramos en la recta final del mes de agosto y aparecen las lluvias. Mucha atención porque hoy amanece lluvioso, las precipitaciones nos van a acompañar durante todo el día y especial atención en este caso en Andalucía, Castilla-La Mancha y aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, donde tenemos alerta por tormentas muy fuertes. Pueden estar acompañadas de granizo y además de rachas de viento muy intensas. La Agencia Estatal de Meteorología nos está advirtiendo de que estos fenómenos meteorológicos, estos temporales que vamos a vivir durante el día de hoy, nos pueden acompañar al menos mañana y pasado. Hasta el miércoles estima la EMET que vamos a estar sufriendo este temporal de viento, lluvia y granizo. En cuanto a las temperaturas, van a aumentar, pero en el tercio norte, en el área de Levante y en Baleares, pero los termómetros, las temperaturas van a caer en buena parte de la mitad suroeste peninsular y en Canarias. Las máximas bajan en todo el país. En Madrid ahora mismo estamos a 21 grados. Hoy vamos a alcanzar solo los 22, es decir, estamos ya casi en el tope de temperatura que vamos a tener en el día de hoy en la Comunidad de Madrid. La máxima se va a registrar de nuevo en Lérida con 38 grados y la mínima en Lugo con 12 grados. Como decíamos, hoy es lunes, es día de resaca de esa gran manifestación en Barcelona. Cerca de 500.000 de personas, según los organizadores, llenaron las calles de la ciudad condal, convocados en un principio con motivo de los atentados del pasado 17 de agosto en las Ramblas y en Cambrils, unos atentados que se cobraron la vida de ya 16 personas, puesto que ayer tuvimos que lamentar la muerte de una de las ciudadanas alemanas que fueron víctimas de este atentado y que permanecían en estado crítico en un hospital de Barcelona. Pues bien, ayer fallecía, descanse en paz, y como decimos, se aumenta esta lista de víctimas hasta los 16. Pero la manifestación del pasado sábado no reflejó la repulsa a la violencia, ni la repulsa a la barbarie terrorista, o la intransigencia a los radicales o de los radicales islamistas. El poso de esa manifestación tampoco ha dejado mensajes claros de aliento y apoyo a las víctimas del terrorismo, que han sido, a lo largo de estos últimos años, ni siquiera a las 16 de estos últimos atentados. La presencia de asociaciones como Covite o la VT no fue noticia durante la manifestación, sí lo fueron, en cambio, las afrentas al gobierno, los insultos al rey, los pitidos a España y entre ellas, entre las presencias de los que pudimos ver allí en la manifestación, pues no destacaron las víctimas del terrorismo, pero sí lo hizo, por ejemplo, David Minolbés, un señor de Esquerra Republicana de Cataluña, que fue el que invitó hace unos meses a Arnaldo Otegi a Barcelona para que diera charlas sobre la paz y la no violencia, un terrorista de ETA que ha cumplido condena en prisión por pertenecer a una banda que lleva pues más de 800 muertos en su haber, casi 1 millar de muertos en su haber. Bueno, pues este señor que invitó a Otegi hace unos meses a Barcelona a que diera unas charlas fue célebre en la manifestación porque consiguió aparecer en la retransmisión de TV3, que fue quien realizó la señal de televisión para todas las teles que quisieran dar la manifestación en directo. Bueno, pues aparecía Minolbés sujetando un cartel al lado, a escasos metros del rey, y además en la imagen se le veía junto al rey, en el que se podía leer: Felipe, quien quiere la paz no trafica con armas.
un cartel que se pudo ver convertido en pancarta gigantesca, en dos pancartas gigantescas que señalaban directamente al monarca y al gobierno como los responsables de los atentados. Pero todo esto no parece que haya disgustado mucho a Mariano Rajoy, porque ayer lo escuchábamos, abría el curso político en Pontevedra con un mitin, una declaración que dio allí, marcando un poco la agenda que quiere seguir en estos próximos días, y hacía un balance de la manifestación. Vamos a escuchar lo que decía el señor Rajoy. Estamos orgullosos de haber estado allí y de que estuviera también el jefe del Estado. Estuvimos como otras muchas personas y muchísimos más que no pudieron estar, con la inmensa mayoría. Y las afrentas de algunos no las hemos escuchado. Pues bien, desde este programa hemos creído conveniente recordarle al presidente del gobierno no solo los carteles que pudo ver a su alrededor y el bosque de esteladas que la Asamblea Nacional Catalana, la ANC, que fue la organizadora del evento en virtud de los poderes que le otorgó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Bueno, pues vamos a recordarle ese bosque de esteladas que colocó la ANC a su alrededor y también los comentarios que pudo escuchar, aunque dice que no los escucha, los que pudo escuchar nada más llegar a la manifestación junto al rey. Bueno, y además de estos gritos o estas consignas que se gritaban y estos pitidos que ofrecieron al rey y al gobierno y en definitiva a España, que estaba allí representada, hay que recordar que durante la manifestación hubo un momento de tensión en el que parecía que la gente se asustó porque empezó a oír mucho barullo, mucho alboroto y no sabía a qué se debía, y era por una pancarta en la que se decía contra el terrorismo, gracias Majestad por venir a Barcelona, algo así, no recuerdo la literalidad en este momento, pero daba las gracias al rey por estar y se manifestaba en contra del terrorismo. Esa pancarta, acompañada y portada por gente con la bandera oficial de Cataluña y con la bandera de España, pues fueron enfrentados por los separatistas que allí estaban, increpados, y se montó una bronca que derivó, como decimos, en un susto, ya que mucha gente pensó que estaba sucediendo algo que no era lo que estaba sucediendo. Pensó que se podía tratar de alguna otra cosa. Pues bien, España, el rey, Mariano Rajoy fueron los tristes protagonistas porque fueron los insultados en esa manifestación. Una manifestación que tendría que ser contra el terrorismo, contra el islamismo radical y a favor de las víctimas del terrorismo, en el que no escuchamos a las víctimas del terrorismo, pero sí a otros de los protagonistas, a los que no sufrieron las pitadas. Vamos a escuchar, por ejemplo, qué decía en la manifestación Pablo Iglesias o qué decía en la manifestación Carmen Forcadell. También los ciudadanos de Barcelona y de Cataluña tienen libertad de expresión. A algunos les gustará más, a otros les gustará menos, pero la libertad de expresión forma parte de la democracia. Cataluña ha vuelto a demostrar que es un país que cuando sale a la calle lo hace por razones justas. Ya han visto ustedes cómo se han acordado Carmen Forcadell y Pablo Iglesias de las víctimas del terrorismo, de los 16 asesinados, de la barbarie terrorista islamista, de los yihadistas, de los años de terror que hemos sufrido en España, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que desde la Policía y la Guardia Civil han encabezado la lucha contra el terrorismo. ¿Se han acordado? ¿Les han oído ustedes? En los resúmenes que han oído ustedes de la manifestación durante este fin de semana, ¿han podido escucharles decir algo por el estilo? Porque yo, sinceramente, no. Como decimos, son solo algunos detalles de los que conocimos en la manifestación. Estamos haciendo un breve repaso. Algunos periódicos hoy destacan que la gran mayoría de los asistentes a la manifestación acudieron con la intención de homenajear a las víctimas, pero lo cierto es que la señal que ofreció TV3 para todo aquel que quiso retransmitir la manifestación solo permitió ver gritos al rey, esteladas, carteles contra la islamofobia, contra el gobierno, contra el tráfico de armas y carteles repartidos por la ANC. Es decir, que el rey, el presidente del gobierno y las autoridades presentes acudieron a una manifestación contra el rey, contra el presidente y contra España. Parece que no contra el terrorismo. Se vieron cientos de carteles contra la islamofobia, como si el atentado de las Ramblas hubiera sido un atentado islamófobo. Se acusó al gobierno de traficar con armas como si el atentado en las Ramblas y en Cambrils se hubieran llevado a cabo con armas y no con una furgoneta y unos cuchillos comprados en un establecimiento regentado por chinos. En fin, mientras Pablo Iglesias se convertía en uno de los grandes protagonistas del día, justificando las pitadas al rey, al gobierno y a España. Iglesias
cargaba durante la manifestación y en los días previos contra el comercio de armas con Arabia Saudí, como si él fuera el gran prócer de la lucha antiterrorista, que justifica finalmente Pablo Iglesias que esa vía abierta de libre comercio con Arabia Saudí está detrás de los atentados de Estado Islámico. Pues bien, el señor Pablo Iglesias no tuvo ningún empacho en fotografiarse con el canciller de Qatar, ni tampoco tuvo empacho el señor Pablo Iglesias, bueno, no lo tuvo, no, es que ni siquiera mencionó a Irán. Irán, Estado que financia grupos terroristas, además de su programa de televisión, el programa de televisión de Pablo Iglesias. Pero citar a Arabia Saudí sí, a Irán no, a Qatar tampoco. En fin, cada uno es preso de sus palabras, por mucho que en la sexta nadie quiera poner al líder de Podemos frente al espejo. Pero bueno, 7 y 11 minutos de la mañana, en España han pasado más cosas. Les resumen la portada informativa mis compañeras Vanessa Vallecillo y Cristina Vega. Una mujer alemana de 51 años que permanecía hospitalizada en estado crítico tras el atentado de Barcelona ha fallecido. Con ella, la cifra de víctimas asciende a 16 personas. Rajoy viaja hoy a París para reunirse con los líderes de Francia, Alemania e Italia, donde buscará una mayor cooperación europea para combatir el yihadismo. Mientras, el ministro Zoido viajará mañana a Rabat para reunirse con su homólogo marroquí. Ayer, Puigdemont retomaba su discurso independentista insistiendo en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Mariano Rajoy ha prometido que el objetivo marcado para el 2020 de alcanzar los 20 millones de ocupados se cumplirá un año antes. Así lo ha anunciado en el acto de apertura del curso político del PP en Pontevedra. Asegura que España crece más que la media de la Unión Europea y que nuestro país sigue por la senda de la recuperación. El presidente del Gobierno declarará este miércoles en el Congreso por el caso Gürtel. Tras el voto a favor de PNV, PSOE, Podemos, Esquerra y PDeCAT, Mariano Rajoy explicará ante el Parlamento su declaración como testigo. Ciudadanos continúa sin ver favorable que Rajoy dé explicaciones en el Congreso. La huelga en el aeropuerto del Prat continuará a partir del 8 de septiembre. Los trabajadores de la empresa de seguridad Eulen han decidido por unanimidad retomar los paros tras los atentados en Cataluña. De los 350 empleados de la empresa, 115 acudieron a votar y todos respaldaron el sí a la huelga. Los paros se realizarán todos los viernes de 10:30 a 11:30 y de 6:30 a 7:30 de la tarde. Juana Rivas tiene que entregar hoy a su exmarido a sus hijos de 11 y 3 años. La juez le dio un ultimátum para entregar a los menores un mes después de incumplir la primera orden y huir con ellos. El padre de los niños, Francesco Arcuri, podrá regresar a la antigua residencia de Juana en la localidad sarda de Carloforte. Los servicios sociales italianos deberán hacer un seguimiento de los niños durante su estancia con el padre. La dirección de Podemos ha modificado los estatutos del partido para beneficiar a Pablo Iglesias. La ejecutiva ha decidido de manera unilateral eliminar la comisión de garantías que protegía los derechos de su militancia. No han tardado en saltar las alarmas en el partido, ya que para cualquier modificación de los estatutos se debe seguir el documento que se aprobó en Vistalegre. Muchas gracias, Vanessa y Cristina. 7 y 13 minutos de la mañana. Vamos a desarrollarles todas estas informaciones en unos minutos. Antes, una pequeña pausa con unos consejos publicitarios. Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio. Siete y 16 minutos de la mañana, 6 y 16 en Canarias. Seguimos en Es la mañana de Federico, en la sintonía de radio, y estamos analizando la resaca de esa manifestación en Barcelona contra España, contra el rey, contra el gobierno, pese a que fue convocada en principio contra los atentados del pasado 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. Bueno, esta manifestación se sigue llevando los titulares porque los separatistas fueron los que se encargaron de la organización y se obvió, como decimos, su vocación de homenaje a las víctimas del terrorismo. Se convirtió en una manifestación, como decimos, contra España, el rey y el gobierno, y en cambio el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ayer en Pontevedra prefirió obviar la amenaza separatista que se vivió unas horas antes en las calles de Barcelona. Pendiente de las palabras de Mariano Rajoy ayer en Pontevedra ha estado nuestra compañera Verónica Jorro. Buenos días. Buenos días. Inicio del curso político que arrancó Mariano Rajoy refiriéndose a los atentados de Cataluña y rindiendo homenaje a las víctimas y sus familias. El presidente del gobierno también hizo referencia a las pitadas que tanto él como Felipe VI tuvieron que escuchar en la manifestación de Barcelona y señalaba de forma contundente que estuvieron donde tenían que estar. Estamos orgullosos de haber estado allí y de que estuviera también el jefe del Estado.
Estuvimos, como otras muchas personas y muchísimos más que no pudieron estar, expresando nuestro apoyo a las víctimas del terrorismo y nuestra solidaridad con todos los catalanes sensatos, moderados y respetuosos, con la inmensa mayoría. Y las afrentas de algunos no las hemos escuchado. Referencia también al desafío separatista, el presidente del Gobierno le hacía una petición a Carles Puigdemont que renuncie a sus políticas independentistas. Lo que debería suceder es que algunas polémicas rancias y que nada aportan a la convivencia pasaran al olvido. A mí me gustaría, y creo que a la inmensa mayoría de los españoles también, que algunos responsables políticos renunciaran a sus planes de ruptura, de división y de radicalidad. Creo que eso es lo último que quiere en estos momentos la mayoría de la sociedad catalana. Y también reprochó la actitud de quienes van contra el turismo en España. Considera Mariano Rajoy que son los mismos radicales y extremistas que solo saben hablar de fronteras en un mundo que no las tiene y que cada vez tendrá menos. Bueno, decía Rajoy, pedía expresamente a Carles Puigdemont que abandonara su desafío separatista. Pues bien, Puigdemont también ha hablado este fin de semana, pero no lo ha hecho precisamente para tirar la toalla. Pendiente de todo ha estado Rubén Fernández. Buenos días. Buenos días. Ni 24 horas tardó Puigdemont en volver a sacar el proceso independentista después de la marcha contra el terrorismo del sábado, que devinió en una manifestación independentista. En una entrevista con el Nacional.cat, el presidente de la Generalitat apostaba por celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre y anunciaba que ya sabe cómo será la transición del día después. Que és l'interès de tots que sigui una transició curta, molt dialogada, molt negociada. Muy corta, muy dialogada, muy negociada, pero corta, insiste. Tiene prisa por romper y en caso de algún problema, afirma, habrá comisiones paritarias en las que deberá estar también en la Unión Europea. Mientras, en un artículo en La Vanguardia, Puigdemont se refería a la manifestación del sábado, no hacía mención a los pitidos ni a los abucheos y apostaba por el doble lenguaje para decir que hay que seguir con la agenda y con las prioridades anteriores y que los criminales no las pueden alterar. Por eso, concluye el presidente, ante el terrorismo hay que apostar, dice, por la libertad. Gracias, Rubén. Y bueno, esto ha sido lo que el intercambio de declaraciones que han tenido Mariano Rajoy y Carles Puigdemont este fin de semana. Pero hoy Mariano Rajoy retoma su agenda y lo hace en París. El presidente del Gobierno viaja hoy a París, donde se reunirá con el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, con la canciller alemana Angela Merkel y con el primer ministro italiano Paolo Gentiloni. Allí propondrá una estrategia de cooperación contra el terrorismo. Mañana el ministro del Interior viajará a Marruecos para intercambiar información sobre los atentados con su homólogo marroquí. Es su tercer viaje al Reino Alagüita desde que es ministro del Interior. Bueno, y precisamente los atentados a los que hacía referencia ahora mismo Vanessa, o las víctimas del terrorismo, parece que fueron los grandes ausentes en la manifestación. Una de las claves de las pitadas que tuvieron lugar durante la manifestación es la asignación de la seguridad por parte de Ada Colau a voluntarios de la Asamblea Nacional Catalana. Los separatistas se encargaron de colocar estratégicamente los puntos clave a personas con esteladas, con carteles con la foto de las Azores y con pancartas colocadas detrás del rey en las que se le acusaba de traficar con armas. No solo los políticos fueron abucheados, también aquellos que portaban la bandera de España o pancartas en las que agradecían al rey su presencia en la lucha contra el terrorismo. Las cámaras de televisión recogieron imágenes, por ejemplo, de una separatista con una estelada rompiendo carteles en los que se pedía justicia y paz en español. Bueno, fueron las cámaras de televisión o las cámaras de algún participante de esta manifestación que pudo ver cómo y pudo mostrar también en redes sociales, se han hecho eco las televisiones de estas imágenes, a una señora, pues tocada con una estelada bien grande en la espalda y rompiendo carteles en los que se podía leer por la justicia y contra el terrorismo en español, los estaba rompiendo y metiendo en una papelera. Pero es que como muestra un botón, porque yo les puedo contar que seguí por curiosidad y por prurito profesional la manifestación a través de La Sexta, de la cadena de la cadena de La Sexta, en la que Pablo Iglesias y Podemos normalmente son muy agasajados. No fue una excepción, me llamó poderosamente la atención
cómo los presentadores de ese espacio, que estaban en un set en directo allí en Barcelona, en la parte final del recorrido de la manifestación, cómo trataban de decir que aquella manifestación era un gran éxito de concordia, de unidad, de lucha contra el terrorismo, de homenaje a las víctimas, cuando todas las imágenes que iban dando y todos los que rodeaban ese set de informativos pitaban a España, pitaban al rey, veíamos los carteles, las esteladas, y sucedían cosas como estas. En un momento de la retransmisión, un poquito antes de las 8 de la tarde, entrevistaban a Pablo Iglesias en directo en ese set. Esto era lo que pasaba. Decir una cosa, que hay una cosa que nos acerca a ellos y al dolor por lo que ha sucedido en esta ciudad, su casa. Este corte lo vamos a escuchar luego, pero antes querría que escucharan ustedes cuándo llegó Pablo Iglesias a ese set y cómo fue recibido. Bueno, los aplausos son para Pablo Iglesias, menudo recibimiento, y no estaba preparado. Le preguntábamos a Pablo Iglesias si el rey había hecho, a Albert Rivera, si el rey había hecho no bien en venir, si el rey tenía que estar presente aquí en Barcelona en esta manifestación. Bueno, yo creo que hay que asumir la realidad con normalidad y hay que asumir la libertad de expresión. Que asumir la libertad de expresión, le estaban vitoreando, le estaban aplaudiendo, Pablo, 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 gritaba la gente a su alrededor, pero unos minutos después, allí en ese mismo set, invitaban a Andrea Levy y sucedía esto. Decir una cosa, que hay una cosa que nos acerca a ellos y al dolor por lo que ha sucedido en esta ciudad, su casa, mi casa, la de todos, porque Barcelona es de todos, y que el grito común que hoy debemos decir es el de la lucha contra el terrorismo. Y de verdad, no me insultan a mí, porque yo estoy con la libertad y contra el terrorismo, y eso nos une. No me insultan a mí, tuvo que salir escoltada, según comentaron en La Sexta después. Poco después entrevistaban a Javier García Albiol y decía que había sido una vergüenza, que había sido una canallada lo que había preparado la ANC, lo que habían preparado los separatistas en esta manifestación, y también en concreto lo sucedido con Andrea Levy en esta entrevista. Solo como muestra un botón. Pero bueno, ¿se acuerdan de Pablo Iglesias criticando a lo que él llamaba el wahabismo? ¿Por wahabismo? Pues escuchen. El líder de Podemos ha defendido este fin de semana la libertad de expresión de aquellos que han pitado al rey y se ha fotografiado muy sonriente al término de la marcha con el embajador de Qatar. Con él compartió mesa en una cena ofrecida por el empresario Jaume Roures, a la que también acudieron el vicepresidente catalán Oriol Junqueras y Xavier Domènech de En Comú Podem. Esto después de que hace apenas una semana Iglesias culpara a Qatar de promocionar la ideología yihadista. Bueno, muchas gracias Vanessa, muchas gracias Cristina. Son las 7:25 de la mañana, las 6:25 en Canarias. Es tiempo de repasar el tráfico. Alfredo Hidalgo, buenos días. Buenos días. En las principales carreteras de Madrid encontramos retenciones en la M30 a la altura de la Avenida de la Paz, a causa de las obras que comienzan a partir de hoy. Por el centro de la ciudad tenemos complicaciones en la Avenida de la Ciudad de Barcelona, calle de Caramuel y en el Paseo del Prado. Veamos ahora cómo se circula por el resto del país. DGT, Antonio Ayuso, buenos días. Buenos días. Este lunes despierta con varias incidencias meteorológicas en las carreteras españolas. En Barcelona hay complicaciones ya en la ronda B10 en ambos sentidos. En Madrid hay tráfico intenso de entrada a la capital madrileña, especialmente desde Pinto por la A4, la carretera de Andalucía, y en la A42 la carretera de Toledo desde Parla. En Badajoz, en Valdecaballeros, está cortada la X316 por la caída del tendido eléctrico sobre la vía. En Granada, en Padul, precaución ante el intenso viento y la lluvia. En la provincia de León, en Truchillas, Encinedo y Cimanes del Tejar hasta Río Seco de Tapia, varias comarcales están cortadas por las intensas lluvias de las últimas horas. Precaución en Segovia, a la altura de Honrubia de la Cuesta en la A1, en donde un accidente corta el carril derecho. Por último, cuidado en la provincia de Teruel, en Valmuel y desde Calanda hasta Andorra, porque varias comarcales están afectadas por las tormentas con pequeñas inundaciones. Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio. Siete y 31 minutos de la mañana, 6:31 en Canarias. Bienvenidos amigos a todos aquellos que se incorporen ahora a nuestra sintonía, la sintonía de Es Radio, aquí en Es la mañana de Federico. Como decimos, lunes 28 de agosto de 2017, estamos entrando ya en la recta final de este mes de agosto y se nota mucho en el tiempo porque
vamos a estar acompañado por las lluvias, tormentas, rachas de viento, granizo, sobre todo en Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, donde las tormentas pueden ser fuertes y van a estar acompañadas, como decimos, de granizo y rachas de viento muy fuertes. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que estos fenómenos no se acaben, no se terminen hoy, no pongan punto y final en el día de hoy, sino que se alarguen hasta el próximo miércoles. Veremos si atina o no la Agencia Estatal de Meteorología y el final de la semana se presenta algo más halagüeño. Como decimos en estos primeros días, en este lunes desde luego, lluvias y un poco más de fresco, porque las temperaturas, aunque van a aumentar en el tercio norte y en el área de Levante y Baleares, van a caer en buena parte de la mitad suroeste peninsular y también en las Islas Canarias. En cualquier caso, las máximas en todo el país van a bajar. En Madrid ahora estamos a 21 grados. Hoy nos dicen los expertos que solo vamos a alcanzar los 22. La máxima se va a registrar de nuevo en Lérida con 38 grados y la mínima en Lugo con 12 grados. Y seguimos analizando la resaca de la manifestación del pasado sábado en Barcelona, la primera manifestación a la que acude el rey de España y en la que se le acusa directamente a él de ser causante de los atentados. Como lo oyen, las pancartas que se pudieron ver detrás del monarca y de la representación institucional que acudió a esa manifestación dejaban claro que no querían tráfico de armas, vuestras políticas, nuestros muertos, decían esas pancartas que había detrás, donde se sobreimpresionaba la figura del rey al lado de mandatarios árabes e incluso se señalaba a Mariano Rajoy también como responsable de los atentados. La realización de TV3 así nos lo mostró. La Asamblea Nacional Catalana fue la encargada de la organización del evento, merced a una buena voluntad de Ada Colau de colocarles como organizadores del evento a los de la ANC, y ANC se encargó de rodear al rey, al presidente del gobierno y a las autoridades con banderas separatistas, pancartas contra el tráfico de armas, como decimos, y también curiosamente contra la islamofobia, como si el atentado hubiera sido un atentado islamófobo. Las retransmisiones casi no dejaron lugar al homenaje a las 16 víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. Decimos 16 porque ayer fallecía una nueva víctima que estaba en estado crítico en un hospital de Barcelona. Era una ciudadana alemana que fallecía, como decimos, en un hospital después de haber pasado unos días en estado crítico. Pero a las víctimas poco hubo de recuerdo en esa retransmisión de TV3. Poco recuerdo hubo a los atentados ni contra el terrorismo. Había muchos carteles que, como decimos, contra la islamofobia, pero no contra el terrorismo. Fue cómico incluso el intento, por ejemplo, de La Sexta, que retransmitió el evento en directo desde Barcelona usando la señal de TV3, de decir que todo había sido un gran éxito de unidad en la lucha contra el terrorismo y en homenaje a las víctimas del terrorismo, por el esfuerzo más que nada que estaban mostrando los presentadores de El Espacio, pese a que todo lo que mostraban las cámaras eran pitadas contra el rey, banderas esteladas, banderas republicanas, abucheos al presidente del gobierno, abucheos a las banderas de España, en fin. En cambio hubo grandes héroes de la marcha: Pablo Iglesias, Ada Colau, Forcadell, Puigdemont. Mientras el rey, Mariano Rajoy y las banderas de España eran abucheados, ellos eran aplaudidos y vitoreados. De las víctimas del terrorismo, lo anecdótico de aquello que acudieron para homenajear a las víctimas que se convirtieron en meros figurantes del espectáculo separatista. Dicen hoy los periódicos que la gran mayoría estuvo homenajeando a las víctimas, pero la realidad es que no aparecieron en ningún sitio, ninguna retransmisión pudo hacerse eco de su presencia. Por ejemplo, estuvo Covite, no vimos a Covite en esas retransmisiones. En cualquier caso, 7:36 minutos de la mañana, 6:36 de la mañana en Canarias. Han pasado más cosas, se las resumen mis compañeros Sara Sanz y Alfredo Hidalgo. Mariano Rajoy ha dicho sentirse orgulloso de la manifestación de Barcelona, de la que hace un balance muy positivo. Durante un mitin en Pontevedra ha hecho una referencia velada a los pitos al rey y a Carles Puigdemont. Según Rajoy, las ofensas de algunos no las escuchamos. Precisamente el presidente catalán ha hecho oídos sordos a este mensaje y anunciaba en el Nacional.cat que continúa con su desafío separatista. Lo que debería suceder es que algunas polémicas rancias y que nada aportan a la convivencia pasaran al olvido. A mí me gustaría, y creo que a la inmensa mayoría de los españoles también, que algunos responsables políticos renunciaran a sus planes de ruptura, de división y de radicalidad. Creo
que eso es lo último que quiere en estos momentos la mayoría de la sociedad catalana. Es del interés de todos que sea una transición corta, muy dialogada, muy negociada, pero corta. Pablo Iglesias ha defendido este fin de semana la libertad de expresión de aquellos que han pitado al rey y se ha fotografiado con el embajador de Qatar. Con él compartió mesa en una cena ofrecida por el empresario Jaume Roures, a la que también acudieron el vicepresidente catalán Oriol Junqueras y Xavier Domènech de En Comú Podem. Mariano Rajoy ha anunciado que el objetivo de llegar a los 20 millones de ocupados se cumplirá en 2009, un año antes de lo previsto. En el acto de apertura del curso político, el presidente del gobierno asegura que España crece más que países como Alemania o Francia. El presidente del Gobierno declarará este miércoles en el Congreso por el caso Gürtel. Tras el voto a favor de PNV, PSOE, Podemos, Esquerra y PDeCAT, Mariano Rajoy explicará ante el Parlamento su declaración como testigo. Ciudadanos, en cambio, no ve favorable que Rajoy dé explicaciones en el Congreso. La huelga en el aeropuerto del Prat continuará a partir del 8 de septiembre. Los trabajadores de la empresa de seguridad Eulen han decidido por unanimidad retomar los paros tras los atentados en Cataluña. De los 350 empleados de la empresa, 115 acudieron a votar y todos respaldaron el sí a la huelga. Los paros se realizarán todos los viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana y de 6:30 a 7:30 de la tarde. Juana Rivas tiene que entregar hoy a su exmarido a sus hijos de 11 y 3 años. La juez le dio un ultimátum para entregar a los menores un mes después de incumplir la primera orden y huir con ellos. El padre de los niños, Francesco Arcuri, podrá regresar a la antigua residencia de Juana en la localidad sarda de Carloforte. Los servicios sociales italianos deberán hacer un seguimiento de los niños durante su estancia con el padre. La dirección de Podemos ha modificado los estatutos del partido para beneficiar a Pablo Iglesias. La ejecutiva ha decidido de manera unilateral eliminar la Comisión de Garantías y proteger así los derechos de su militancia. No han tardado en saltar las alarmas en el partido, ya que para cualquier modificación de esos estatutos se debe seguir el documento que se aprobó en Vistalegre. Bueno, dirá Pablo Iglesias que esto también es libertad de expresión dentro de lo que corresponde al líder de un partido, es decir, saltarte todo lo que dijiste en Vistalegre y casi podríamos decir a lo Nicolás Maduro cambiar los estatutos de tu partido, cambiar las normas de tu partido para arrogarte más poder tú mismo. Esto lo dice Pablo, esto lo ha hecho Pablo Iglesias, el que habla de respeto a la libertad de expresión, el que, como nos ha contado Alfredo Hidalgo, cenó la noche de la manifestación en Barcelona junto a Oriol Junqueras y junto a Xavier Domènech, invitados por el empresario Jaume Roures, y todo esto después de fotografiarse con el emir de Qatar. En fin, el embajador de Qatar. Bueno, estas cosas que tiene la vida y que a Pablo Iglesias parece no resbalarle. 5 personas han fallecido tras el choque de un turismo con un autobús en Salou. Las víctimas mortales eran los ocupantes del coche. Ninguna persona que viajaba en el autobús ha resultado herida. El huracán Harvey ha dejado al menos 6 muertos en Houston. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta tropical ha provocado catastróficas inundaciones con unos vientos de hasta 215 kilómetros por hora. En algunas áreas incluso el agua ha llegado hasta los tejados de las casas, inundando carreteras y vecindarios, y se han realizado 1.000 rescates. Trump acudirá mañana a Texas. Las FARC han comenzado el Congreso en el que se constituirán como partido político, a pesar de que todavía no hay entregado todas las armas. 1.200 exguerrilleros han sentado las bases de su nuevo partido en Bogotá. La organización cuenta con 5 escaños en el Congreso y 5 en el Senado, y con grandes fondos, fruto del acuerdo con el gobierno de Santos. Muchísimas gracias, Alfredo. Y tiempo ahora, Sara, de recomendarles a nuestros oyentes Toshiba, porque parece que va a hacer más fresquito, pero es que con Toshiba tenemos fresquito y calor, lo que queramos. Eso es, queremos, además todavía sigue el verano, no podemos decir, seguro que el tiempo vuelve a mejorar. Y el verano es Toshiba, se escribe con Toshiba. Disfrutar del verano de verdad es disfrutar con Toshiba aire acondicionado. Compra ahora y disfruta del verano y sigue disfrutando todo el año, por supuesto, con tu acondicionador bomba de calor Toshiba, el mejor amigo de tu bolsillo cuando llega la factura de la luz. Escribe "quiero un Toshiba" en tu navegador y te enviaremos un instalador especializado a tu domicilio o negocio. Muchísimas gracias, Sara. Nada, hacemos una pequeñísima pausa y nos vamos con la prensa económica y Manuel Llamas. Es la mañana. Es radio.